nosotros queremos construir el socialismo. Porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Hay una frase que la izquierda colombiana repite hace 60 años. El problema no somos nosotros, el problema es el sistema. Con esa frase se justificaron los secuestros. Con esa frase se justificaron las bombas. Con esa frase se justificó la toma del Palacio de Justicia. Con esa frase se justificó el reclutamiento de 18.677 niños por parte de las FARC. Ese es el número oficial de la JEP. No es una opinión, es una cifra judicial. Y con esa misma frase, un hombre que quiere llegar a la presidencia de Colombia el 31 de mayo, su nombre, Iván Cepeda. Y esta es la historia que él nunca va a contarte. Para entender a Iván Cepeda, primero hay que entender una idea. La idea de que el mundo está dividido en dos: los opresores y los oprimidos, la élite y el pueblo, el capital y la revolución. En esa idea nació Iván Cepeda Castro, el 24 de octubre de 1962 en Bogotá. Nació en el seno de una de las familias más ideologizadas de la izquierda colombiana. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, era secretario general del Partido Comunista Colombiano y director de Voz Proletaria, el periódico oficial del comunismo en Colombia. El mismo partido que, según documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, fundó y financió las FARC en 1964 como su brazo armado. Ellos mismos lo llamaban la combinación de todas las formas de lucha, el partido en legalidad, la guerrilla en el monte. Su madre, Gira Castro, también militante comunista, periodista de ese mismo periódico, fue acusada por el gobierno de Turbay. Tuvo que pasar meses en la clandestinidad. Iván Cepeda tenía 3 años cuando su familia empacó las maletas. No iban a Cartagena, no iban a Medellín, iban a Praga, Checoslovaquia, año 1965. En 1968, cuando las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia, la familia se mudó de nuevo, esta vez a La Habana, Cuba. Iván tenía 6 años, un niño colombiano criado entre el comunismo de Europa del Este y la revolución de Fidel Castro. Esa no es una acusación, esa es su propia historia. Cuando regresaron a Colombia, Iván estudia en el Colegio Camilo Torres de Bogotá. Y a los 13 años, en 1975, Iván Cepeda tomó una decisión. Se afilió a la Juventud Comunista Colombiana. Cuando la mayoría de los niños colombianos jugaban fútbol o pensaban en el colegio, Iván Cepeda ya era militante de una organización política marxista, la misma que su padre habría dirigido, la misma vinculada al partido que fundó las FARC. Y eso no fue solo un carnet, fue una formación, una visión del mundo, un sistema de creencias construido desde la infancia, que dice que la protesta es justa, que la rebelión es necesaria, que el Estado es el enemigo, que la élite merece ser derrocada. Eso no lo inventé yo, eso lo describe la doctrina que él mismo abrazó a los 19 años en 1981. Cepeda cruzó el Atlántico. Destino: Sofía, Bulgaria, uno de los países más represivos del bloque soviético. Allí estudió filosofía en la Universidad San Clemente durante 6 años, regresando a Colombia en 1987. 6 años de formación filosófica,
y políticamente en una universidad del bloque soviético, en un país donde la disidencia se pagaba con prisión o con muerte. Sus defensores dirían que Cepeda fue crítico del autoritarismo soviético, y es cierto que después se distanciaría del Partido Comunista. Pero hay algo que ningún distanciamiento borra. Los primeros 25 años de la vida de una persona son los que forman el lente con el que ven el mundo para siempre. Y el lente de Iván Cepeda fue construido entre La Habana, Praga y Sofía. Aquí viene algo que necesita que usted preste atención, porque esto no es sobre Iván Cepeda solamente. Esto es sobre una forma de pensar, una narrativa, un guión mental que la izquierda colombiana lleva décadas repitiendo y que Cepeda aprendió desde niño. El guión funciona así. Cuando las FARC secuestraron a Ingrid Betancourt, a 3 ciudadanos americanos, a cientos de militares y a miles de colombianos comunes, el guión dice: el Estado los empujó a eso. La exclusión social los obligó. Cuando el M-19 tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, dejando 94 muertos entre magistrados, guerrilleros y civiles. El guión dice: fue culpa del Estado por no negociar. Si el Estado se hubiera dejado someter, nadie hubiera muerto. Cuando las FARC lanzaron una pipeta de gas contra la iglesia de Boyacá, Chocó, el 2 de mayo de 2002, matando a 119 personas, entre ellas 48 niños que se habían refugiado rezando. El guión dice: el Estado no protegió a la comunidad. Siempre es el Estado, nunca es la guerrilla. Y cuando alguien señala a la guerrilla, el contraataque es inmediato. Eso es lo que quiere la derecha que usted crea. Las FARC fueron creadas por el Estado. La violencia guerrillera es una respuesta de la violencia estructural. Es un sistema intelectual perfecto, porque tiene respuestas para todo, y convierte a los victimarios en víctimas, y las víctimas en cómplices del sistema. Iván Cepeda es el producto más afinado de este sistema. Él lleva décadas construyendo su carrera política sobre la narrativa de las víctimas del Estado. Y eso tiene una parte real y documentada. El negocio de la Unión Patriótica fue real. El asesinato de su padre fue real. La responsabilidad del Estado colombiano fue reconocida internacionalmente. Pero la trampa está en lo que esa narrativa oculta. ¿Cuántas veces Iván Cepeda habló de las 27.023 víctimas de secuestros de la FARC con el mismo fervor que habla de las víctimas del Estado? Los mismos que con cuyos archivos coordinó marchas. ¿Cuántas veces exigió verdad para los 48 niños con las mismas energías que para las víctimas de los paramilitares? Esa simetría no es inocente, es estructural, es ideológica. Es el adoctrinamiento funcionando exactamente como fue diseñado. El 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano bombardea un campamento guerrillero en el territorio ecuatoriano. Muere Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC y coordinador del secuestro de Ingrid Betancourt y cientos de colombianos. Del campamento se extraen 3 computadores, 2 discos duros y memorias USB. La Interpol de París los analiza. Y dentro de esos archivos aparece algo que Iván Cepeda lleva 18 años intentando explicar. Su nombre es referenciado como compañero por miembros del secretario guerrillero. El contexto de coordinar las participaciones de las FARC en una marcha convocada por él mismo, el 6 de marzo de 2008, la marcha del MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esa marcha fue convocada exactamente 2 días después de la histórica manifestación de 1 millón de voces contra las FARC, que movilizó 6 millones de colombianos en todo el mundo, con una consigna: no más FARC. La Corte Suprema declaró los archivos inadmisibles como prueba por fallas en la cadena de custodia. Cepeda dice que fue un montaje del DAS. Pero en 2026, la investigación realizada por La Silla Vacía y la Liga contra el Silencio, 2 de los medios más respetados del periodismo colombiano, concluyó algo contundente.
La mención de Iván Cepeda en el computador de las FARC no fue un montaje. La Corte no cuestionó la veracidad del contenido, solo su legalidad como prueba. Son cosas distintas, y esa distinción es la que Cepeda no quiere que usted haga. Mayo de 2019, Bogotá. Jesús Santrich, guerrillero desmovilizado, firmante del acuerdo de paz. El escándalo sacude a Colombia y al mundo. Iván Cepeda tomó posición inmediata. Defiende a Santrich, culpa al fiscal, habla de un entrampamiento, usa su capital político, su credibilidad, su tribuna en el Senado para proteger a alguien que acababa de ser detenido negociando drogas. Meses después, Santrich huyó a Venezuela. Se unió a Iván Márquez, otro firmante del acuerdo que también abandonó la paz. Los dos retomaron las armas y volvieron al monte. Santrich murió en Venezuela en el año 2021. El guerrillero a que Iván Cepeda defendió salió a recoger y protegió públicamente. Era un narcotraficante que traicionó la paz. ¿Cepeda lo sabía? No se puede probar. Febrero 23 de 2026. Tumaco, Nariño. Iván Cepeda encabeza un acto de campaña multitudinario en la plaza principal de uno de los puertos más estratégicos del Pacífico colombiano. También históricamente uno de los territorios más disputados por grupos armados. Algo que ninguna campaña presidencial en democracia debería tolerar. Hombres portando camisetas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia, el grupo liderado desde Venezuela por Iván Márquez, el mismo guerrillero que Cepeda defendió y con quien fue fotografiado. Cepeda dijo que lo denunció ante la policía. La imagen quedó. En mayo de 2026, a menos de 2 semanas de la primera vuelta, circularon audios atribuidos a integrantes de disidencias al mando de alias Calarcá. En las grabaciones se escucha un hombre hablando de control territoriales sobre campesinos, reuniones obligatorias, carnés de identificación forzoso y una frase que recorrió todos los medios: si gana Cepeda, tenemos más posibilidades. Los grupos armados ilegales más poderosos de Colombia quieren que gane este candidato. Eso no es una opinión de derecha, es un audio circulado en zonas rurales del Guaviare. Cepeda radicó denuncias ante la fiscalía por las presiones, pero las preguntas que nadie logra responder es sencilla. ¿Por qué la guerrilla nunca dice que quiere que gane el candidato de centro derecha? El colombiano publicó una investigación en 2026 titulada Los 10 silencios de Iván Cepeda. 10 escándalos del gobierno Petro, al que Cepeda apoya y quiere continuar, ante los cuales el candidato guardó silencio público o dio respuestas evasivas ante las presuntas filtraciones de inteligencia militar de las disidencias de las FARC, documentadas por Noticias Caracol en noviembre de 2025. La paz como escudo. El mismo escudo que usó para defender a Santrich, el mismo que usa para no pronunciarse sobre corrupción en el gobierno que quiere heredar, el mismo que lleva protegiendo una narrativa donde la izquierda colombiana nunca es responsable de nada. La guerrilla no es culpable, el Estado sí, las disidencias no son culpables, el sistema sí, los aliados no son culpables, los críticos sí. Ese es el modelo. Y Cepeda lo maneja con maestría. Quiero terminar con algo que no es sobre Iván Cepeda, es sobre usted. La rebeldía es humana, la rabia contra la injusticia es legítima, ese deseo de cambio es real. Nadie debería negarle a ningún colombiano el derecho de estar furioso con un país que durante décadas fue desigual, violento e injusto. Pero hay una diferencia entre querer transformar un país y entregárselo a alguien que lleva transformando esa rabia justa en combustible para sus propios proyectos de poder. Las FARC no nacieron de la nada, nacieron de una idea que alguien le enseñó a otra persona desde niño, que esa persona le enseñó a otra, y así durante generaciones. Una narrativa que comenzó como protesta se convirtió en secuestro, en bomba, en pipeta de gas contra iglesias llenas de niños. No porque la idea fuera buena y se torciera, sino porque desde el principio tenía en su centro una premisa peligrosa, que hay un enemigo que justifica cualquier medio.
Iván Cepeda tiene 63 años. Ha vivido toda su vida dentro de esa narrativa. Fue formado con ella desde los 3 años. No digo que sea un guerrillero. La justicia colombiana no lo ha condenado por eso. Digo algo más sencillo y más inquietante. Un hombre no puede separarse del mundo que lo formó. Nadie puede. Y el mundo que formó Iván Cepeda es un mundo donde el Estado siempre es culpable. La guerrilla siempre tiene una explicación. Los aliados guerrilleros merecen defensa. Y la revolución es la respuesta. Si usted quiere rebeldía, ya sabe por quién votar. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas. Pronto habrá más documentales inquietantes. Y por favor, comparte. Si te gustó, también debería gustarte el pequeño documental que se le hizo a Abelardo. Ve, míralo y compártelo. ¿Cuál fue tu primer acto de rebeldía en la juventud? Nací en un hogar de madre y padre comunistas. Y cuando otros familiares iban a recoger a sus hijos de las comisarías de policía, pues todo era regaños y reconvenciones. En mi caso, la primera vez que me llevó la policía a una estación, mi mamá y mi papá me estaban esperando con los brazos abiertos. Hijo, el primero de todos los que vas a tener que pasar, el primer canazo bueno que